En el capítulo 1 decía que estamos entrando en una nueva era en la cual están cambiando todos los valores de la sociedad. Y entre ellos comentaba que nos estamos acercando hacia un nuevo concepto económico que se llama la economía compartida. Y en el capítulo 2 hablaba de que parte de esta transición es entender de una manera distinta la forma en la que se contrata la fuerza de trabajo de una persona, en la cual en lugar de estipular el tiempo de trabajo, se debería estipular la cantidad de trabajo en sí independientemente del tiempo. Y que de esta manera la gente conseguiría mucha más autonomía en su tiempo para autogestionárselo. La mezcla entre estos dos conceptos es lo que da lugar a un término que se está poniendo muy de moda últimamente, que es la economía geek. Desde la cuarentena estamos viendo muchas noticias que hablan del rápido crecimiento de este tipo de economía y de que es una tendencia que cada vez va a ir a más. Hoy vamos a ver en qué consiste y cómo puede afectar a la economía. La palabra geek se podría traducir al castellano como bolos. Normalmente esta palabra se utiliza para hacer referencia a un trabajo puntual y no recurrente en el tiempo. De hecho, la palabra geek en inglés nace del ambiente musical y se refiere a actuaciones cortas y puntuales. Aplicado a la economía, el concepto se refiere a trabajos esporádicos y de corta duración en los que el contratado se encarga de una labor específica dentro de un proyecto. La economía geek consiste básicamente en que una persona trabaja como autónomo o freelance y por lo tanto no trabaja solo para una única empresa, no vende su exclusividad, sino que puede prestar sus servicios a varias empresas a la vez y trabaja bajo demanda. Para poner un ejemplo claro y rápido, imaginemos a un contable. En el modelo económico tal y como lo conocemos hasta ahora, una empresa que quiere disponer de su fuerza de trabajo lo contrata estableciendo una cantidad de horas determinada, que normalmente suelen ser 8 horas al día, a cambio de una determinada cantidad de dinero fija. En la economía geek, ese contable dejaría de ser empleado de la empresa y pasaría a ser autónomo. Entonces, si la empresa quiere contratar sus servicios, no va a ser por tiempo, no va a ser por 8 horas al día. Ahora solo lo contrataría por un trabajo específico. Te pago tanta cantidad de dinero porque me hagas esta cantidad de asientos. Y el trabajador decide cómo autogestionarse su tiempo y en función de eso acepta más trabajo o menos. Y cobra solo por la cantidad de trabajo efectivo que haga, no por la cantidad de tiempo que invierta en él. Esto permite, por ejemplo, que un contable pueda hacer una parte de la contabilidad de varias empresas a la vez y no solo de una. Entonces, hasta ahora en el mercado laboral el objetivo era encontrar empresas con trabajadores para que entre ambas partes se establezca un contrato fijo, estable y de exclusividad, en el cual el trabajador se dispone a dar 8 horas de su tiempo al día para dárselo a la empresa. Un ejemplo de una plataforma que se dedica a facilitar este encuentro entre oferta y demanda de trabajo sería InfoJobs en España o ZonaJobs en Argentina. Pero hay otro tipo de plataformas en las que también se busca conectar empresas con trabajadores, pero a diferencia de las otras plataformas no se busca la exclusividad del trabajador, sino que lo que se busca es que pueda proveer un servicio para un proyecto determinado. Algunas de las plataformas más conocidas de esta economía geek sería Globo. La aplicación solo se dedica a hacer encontrar una persona que pide un servicio con una persona que está dispuesto a ofrecer ese servicio puntual. Y solo cobra por ello, es decir, no hay un ingreso recurrente. El trabajador solo cobra cuando trabaja como cualquier otro autónomo. Otra plataforma muy conocida de este tipo de economía sería Uber. Aunque es cierto que justamente estas plataformas han generado mucha controversia en la sociedad, las plataformas de delivery como Globo han generado mucha controversia por el poco dinero que terminan percibiendo los repartidores, y en el caso de Uber es porque ofrecen el mismo servicio que un taxi sin haber pagado la misma licencia que ellos. Pero en realidad esto es lo que suele pasar en los periodos de transición. La sociedad necesita adaptarse a nuevos conceptos o nuevas ideologías que al principio generan incertidumbre, pero suele ser una cuestión de tiempo hasta adaptarse a una nueva realidad. Pero no todas las plataformas generan controversia, como por ejemplo las páginas freelance.com o fiverr.com, en la cual se puede encontrar profesionales de todo el mundo que ofrecen sus servicios. Cualquier persona que necesite un servicio digital puntual puede encontrar a alguien que lo ofrezca en estas páginas y solo pagarle por ese servicio sin la necesidad de contratarlo por un tiempo determinado. Y esto podría ser muy beneficioso para las dos partes. Imagínense que yo necesito un servicio puntual, por ejemplo, para editar este mismo
mismo video porque yo no tengo tiempo para hacerlo. No necesito un trabajador al que tenga que pagarle periódicamente, solo necesito un servicio puntual. Del otro lado hay una persona que tiene los conocimientos y la disponibilidad para hacerlo y que necesita el dinero. Sería beneficioso para los dos poder encontrarnos y tener una relación laboral puntual por la duración de ese proyecto con un objetivo concreto. Y la gran pregunta es, ¿qué impacto puede tener todo esto en la economía? Todo esto es un cambio de concepto radical y forma parte de lo que hablaba en los primeros videos, de este cambio de paradigma, de este cambio de era en la historia. Muchos expertos coinciden en que en los próximos años veremos un declive del trabajo fijo y un aumento exponencial del trabajo flexible. Hasta ahora vivíamos en una sociedad en la que la mayoría de gente prefería tener un trabajo fijo, estable y en relación de dependencia. El motivo, no tener ningún tipo de incertidumbre sobre mi futuro. Y solo era la minoría la que decidía emprender, tener su propia empresa y asumir el riesgo de tener ingresos recurrentes que a veces son altos o a veces son bajos. En parte, esta mentalidad es fruto del sistema educativo, lo cual lo expliqué en el capítulo 3, donde básicamente en las escuelas no se potencia la habilidad de la autonomía. Entonces, al final todo es una cuestión de aversión al riesgo. En finanzas, la aversión al riesgo es la preferencia de un inversor para evitar la incertidumbre en sus inversiones. En este caso, los trabajadores serían los inversores de su tiempo y de su fuerza de trabajo. Y habrá quienes tengan más aversión al riesgo y prefieran no tener incertidumbre en cuanto a sus ingresos y tener un salario fijo. Y habrá otros que tengan menos aversión al riesgo y no se conformen con un salario fijo, ya que esto es un impedimento para crecer rápidamente. Unos dicen, aunque la empresa vaya bien o mal, prefiero ganar siempre lo mismo. Y otros dicen, si a la empresa le va bien, yo también quiero ganar bien, aceptando que cuando a la empresa le vaya mal, a mí también me va a ir mal. La cuestión es que durante la era industrial las empresas siempre buscaban a trabajadores que acataran orden, que no tengan autonomía y que tengan un contrato rígido, con un horario determinado a cambio de un sueldo fijo al mes. Pero en cambio en esta nueva era la tendencia está siendo totalmente distinta. Las nuevas startups buscan más flexibilidad para disponer de trabajadores solo por proyectos concretos, que les puedan proveer un servicio en un momento determinado y que solo tengan que pagar por ese servicio o proyecto. Entonces de a poco, a medida que va pasando el tiempo, el hecho de ser autónomo deja de ser una opción para unos pocos arriesgados y empieza a ser una solución muy rentable para mucha cantidad de gente. Además, esta tendencia de fragmentar las tareas en muchas partes y externalizarlas a profesionales independientes, no solo la vemos en las startups, sino que en los últimos años hemos visto un auge de la externalización de procesos, lo que sería el outsourcing en inglés, por parte de las grandes empresas hacia las grandes consultoras. Y esto lo puedo confirmar de primera mano, ya que es a lo que me dediqué en los últimos años. Por ejemplo, una empresa, en lugar de contratar indefinidamente a un trabajador para que haga contabilidad, subcontrata a una empresa consultora y externaliza el servicio para que le salga más barato. Y esa empresa consultora puede llevar el proceso a cualquier país donde la mano de obra sea más barata. En mi caso personal ocurrió exactamente esto, donde una gran multinacional externalizó toda la contabilidad a un equipo de la India. Esto no es exactamente lo mismo que la economía geek, pero sí está muy relacionado. El proceso es muy similar, ya que se trata de fragmentar actividades y externalizarlas, con la única diferencia de que en la economía geek se subcontrata a un profesional independiente y en mi caso personal se externalizó a una gran consultora, pero el resultado final es el mismo. Esto realmente es como un arma de doble filo, porque por una parte se destruyen puestos de trabajo en el ámbito local por todo ese trabajo que se lleva a países con mano de obra más barata, pero al mismo tiempo también se abren muchísimas más oportunidades, ya que accediendo a esa plataforma uno puede hacer trabajos a distancia para cualquier multinacional de todo el mundo. O sea, en este nuevo paradigma quizá perdamos nuestro trabajo porque se externaliza a la India, pero al mismo tiempo vamos a poder acceder a trabajar para una empresa de Noruega, por poner un ejemplo. Esto no es más que un paso más adelante en la globalización de la economía, una tendencia imparable y que está lejos de tocar su techo. Y como todos los grandes cambios en la vida, siempre van a haber pros y contras. Y también siempre va a haber gente que se adapte mejor y gente que se adapte peor o más lentamente a esos cambios. Una de las ventajas que podría tener la economía geek es terminar con el problema de la rigidez de los salarios. Como comentaba en el capítulo 2, los salarios fijos suelen conllevar a desequilibrios en la economía. Que los sueldos sean fijos significan que no pueden bajar, pero que tampoco pueden subir. Son estáticos
estáticos y por lo tanto no se pueden adaptar a cambios en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando la economía crece, ese aumento en los beneficios de las empresas no se traduce en los salarios, solo se lo quedan los accionistas. Y este podría ser uno de los grandes factores que afectan a la desigualdad de la riqueza tan acentuada hoy en día. Y por el contrario, cuando la economía entra en recesión y las empresas ganan menos dinero, deben seguir pagando la misma cantidad de sueldos a sus empleados, haciendo mucho más complicado poder revertir esa situación de crisis. Al final, la mayoría de empresas, como no tienen la opción de poder bajar los sueldos, optan por echar a gente y destruir puestos de trabajo, lo cual termina siendo mucho peor todavía. La rigidez en los salarios suele ser un impedimento para encontrar el punto de equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Por lo tanto, la parte positiva de todo esto podría ser la optimización de recursos, una mayor productividad, una mayor eficiencia y sobre todo un mayor equilibrio en el mercado laboral al haber más flexibilidad entre oferta y demanda de trabajo. La parte negativa de todo esto, la incertidumbre. La gente va a estar mucho más atada a cambios en la economía. La gente no va a estar blindada por un contrato como estábamos hasta ahora y por lo tanto cuando la economía entra en recesión los ingresos de la gente van a bajar. Además hay quien piensa que al aumentar tanto la competitividad entre trabajadores va a costar mucho más trabajo poder llegar a los sueldos que tenemos actualmente. Entonces uno de los grandes interrogantes que se abren es: ¿está la sociedad preparada para vivir sin sueldos fijos? ¿La sociedad tiene la suficiente cultura financiera para autogestionarse su propio dinero en un mundo sin sueldos fijos? Este sea otro de los grandes puntos a potenciar en el sistema educativo, la cultura financiera. A mí me cuesta creer que a estas alturas la asignatura de finanzas no aparezca hasta la universidad. No puedo entender cómo no es una asignatura básica en la secundaria en la que te enseñen a administrar tu propio dinero, cuando es algo que lo necesita todo el mundo, no a nivel profesional, a nivel personal, en la vida cotidiana. Y otra de las grandes preguntas que se abren es: ¿qué va a pasar con las generaciones más antiguas o con las personas menos cualificadas? Hoy gran parte de esas generaciones que tuvieron su educación hace más de 30 años y cuyos conocimientos probablemente se hayan quedado obsoletos para la tecnología que hay hoy en día, se mantienen en el mercado laboral gracias a esos contratos blindados, esos contratos fijos donde se premia la antigüedad y donde no se los puede echar porque se les debería pagar una indemnización astronómica. Entonces las personas de 30 años como yo, cuando tengamos 50 años y no tengamos ningún contrato que nos blinde porque durante toda nuestra carrera profesional nos movimos en esta economía geek, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a seguir pudiendo conseguir trabajos a la edad de 50 años? Si mi conocimiento dentro de 20 años se queda obsoleto y las nuevas generaciones son más productivas, ¿me voy a quedar sin trabajo y por lo tanto sin ingresos? Todo esto podría considerarse como un progreso o una evolución en el mercado laboral. Pero como cada vez que hay un invento revolucionario o un cambio drástico, existe un daño colateral, un periodo de transición y de adaptación, en la cual los que saben adaptarse más rápido son los más beneficiados y los que se adaptan más lentamente serán perjudicados. Ahora déjame tu comentario al respecto. Este es un tema que genera mucha controversia en la actualidad, por lo tanto quiero saber qué opinás. Espero que les haya gustado el contenido y que les haya servido para pensar y reflexionar sobre el mercado laboral que se viene en los próximos años. Así que no se olviden de suscribirse y de compartir el video lo máximo que puedan y nos vemos en el próximo video que ya les aviso va a tener grandes novedades.